Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a seguir con el tema de desmenuzar un poco estos delitos del narcotráfico, y estamos hablando de delitos que están, digamos, en el universo del narcotráfico. O sea, no son considerados narcotráfico en sí, pero que dependen mucho de la célula, o sea, de la distribución del negocio. Cuando el narcotráfico a veces no le da suficiente, digamos, trabajo a la gente con la que emplea para generalmente mover droga, cuidar gente, transportar gente, transportar equipo. Esta gente no tiene nada que hacer y muchos de esos se dedican a otros menesteres delictivos, porque obviamente no van a ir a trabajar en una compañía, en un trabajo regular. Entonces, una de las cosas que ocurre de esto es que el narcotráfico se ha convertido en muchos países en el empleador número uno de la sociedad, particularmente de la juventud. Y este es un problema que muchos países lo quieren ignorar o lo reconocen y dicen que las alternativas son muy limitadas, que el país no tiene oportunidad. Y una de las cosas que hacen muy seguido es echarle la culpa a gobiernos anteriores por malas políticas económicas. Pero lo que sí vemos es que incluso los nuevos gobiernos en realidad nunca resuelven ese problema, porque ya es un problema cultural, no es un problema simplemente de delincuencia, que se comete la delincuencia porque la gente tiene hambre. O sea, hace muchísimos videos atrás, cuando hablé al principio de la mentalidad de la delincuencia, de por qué la gente se convierte en delincuente, y ahora voy a repasar un poquito, hay ese romanticismo de pensar que el delincuente comete actos delictivos porque se está muriendo de hambre, ¿no? Ese es un mito que ha sido un poco, digamos, explotado por novelistas, por poetas, obviamente por partidos políticos de izquierda y luego de derecha, o sea, a favor y en contra. O sea, el tema es muy vidrioso y de muy buen ejemplo para el que quiere utilizarlo, ya sea para atacar al gobierno, en contra o a favor. Y entonces la realidad de todo esto es que la gente se mete al narcotráfico. Sí es cierto que hay gente que no tiene oportunidad de trabajar en otra industria. Yo les comentaba cuando hablábamos de los campesinos, la razón que los campesinos tienen que cultivar la planta de coca y hacer la coca es porque no hay otro trabajo, porque el gobierno no los ayuda con apoyo para expandir otros cultivos, porque cuando cultivan los acarreadores, los compradores de estos productos no ilegales, sino papa, arroz, frijoles, verduras, lo que usted quiera, frutas, no les compensan lo suficiente, y entonces tienen que trabajar muchísimo más para ganar ni una tercera parte de lo que ganan sembrando, por ejemplo, la planta de coca. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas que, digamos, no trabajan en el cultivo, pero son gente joven y tienen anhelo, son muy fáciles de reclutar en el negocio del narcotráfico, sobre todo en pueblos donde el narcotráfico es el poder detrás del poder. O sea, usted puede ir a un pueblo en cualquier ciudad, en muchos países, y hay un presidente municipal, ¿no?, que supuestamente él o ella es la que gobierna. En realidad el que gobierna es el mafioso de ley, y si está establecido un foco de narcotraficantes en ese lugar, en ese pueblo, ese grupo va a ser el que va a asentar las leyes. Sí, la ley existe, va a haber una policía, obviamente, que trabaja para el narcotráfico, va a haber una institución estructural, como yo le decía, democrática, que aparenta ser política democrática, corrupta, que trabaja para el narcotráfico, y de ahí todo lo demás que ocurre flota en ese alrededor. Entonces, ¿qué ocurre? El narcotráfico, el grupo, el selecto grupo de narcotraficantes, son los que le proveen muchas veces oportunidades a estos jóvenes de hacer algo, y es ahí donde les llama la atención. Y está el problema este es similar al problema que encontramos, por ejemplo, en algunos lugares con las pandillas. Si usted vive en una zona de pandillas
en la que la pandilla controla mucho de esto, muchas veces la gente joven no tiene opción porque la pandilla lo presiona, o entra en la pandilla, o lo lastiman, o lo golpean. Muy pocas veces lo respetan, y entonces estos jóvenes, ya sea que decidan quedarse o no tienen otra oportunidad de quedarse, tienen que entrar en estos grupos delictivos. Lo mismo ocurre con el tema del narcotráfico. A veces no hay otra cosa que hacer. Hubo una película extraordinaria hace muchísimos años atrás, bueno, más o menos 10, 11 años atrás, que fue extraordinaria, que demostraba un poco la filosofía de esta mentalidad, que se llama El Infierno. Se las recomiendo. Incluso le voy a decir, el gobierno la prohibió por unos cuantos años porque supuestamente esa no era la realidad, pero lo que hemos estado en este negocio sabemos que esa es una candente realidad. Demuestra básicamente lo que estamos hablando aquí, de que cuando no hay oportunidad, la delincuencia es la única opción. Y no es la delincuencia que usted está acostumbrado a ver, de que le van a robar al vecino. O sea, la gente que no tiene nada, ¿qué le puede robar a alguien? Entonces, esta gente, estos muchachos, gente joven por lo general, son las que se enlistan en el grupo de narcotraficantes, y entonces, porque no hay otra oportunidad. O sea, hay que reconocer, porque esto es importante entender, hay que reconocer por qué esta gente jamás va a cambiar. Porque, por ejemplo, una de las razones por la que mucha de esta gente joven se alinea con el, es porque no tiene nada que hacer, no tiene nada que perder. O sea, no hay opciones. Es trabajar la tierra de sol a sol, o a veces ni eso pueden hacer porque no hay oportunidad. Entonces tienen que ayudar a la familia como pueda, y no hay opciones. Entonces, al no tener nada que perder, evalúan el riesgo con los beneficios, y los riesgos, que son serios, porque ya le digo, cuando usted está ya participando activamente en la comunidad, hay dos opciones: está la violencia, y está la posibilidad de ir a la cárcel, que son reales. Pero cuando usted no tiene nada que perder, esas opciones son irrelevantes. Luego está obviamente la parte de que, porque viene de zonas muy muy pobres, esto va en conjunto con lo que digo, con las opciones que le estoy diciendo. Y después está la otra cosa de que, si no hay otro tipo de persona de sus amistades, porque mucha gente es reclutada por sus amistades o por sus familiares, no hay otras alternativas, entonces le queda eso. Y la otra es que muchas de estas personas, este es otro problema social, no tienen oportunidad de aprender más porque no tienen controles de escuela, porque no hay escuela, no les interesa la religión, tampoco les interesa, los padres a veces no están, o es madre soltera o padre solo. Entonces esos controles no existen, y cuando no existen todos esos controles, cuando no hay oportunidad de trabajo, cuando no hay oportunidad de estudio, cuando no hay una oportunidad de progreso, su gobierno le puede decir lo que quiera, que lo van a ayudar. Y muchos, incluso en algunos de nuestros países, curiosamente, supuestamente les proveen a algunos de estos jóvenes una cantidad de dinero, un estipendio, para que puedan sobrevivir. Pero es mínimo, no es nada. Sí hay algunos jóvenes que lo utilizarán, pero la mayoría no va a ser, alentado por esa cantidad de dinero que supuestamente el gobierno se la provee para que no recurra a meterse en la delincuencia y para que estudie. Y aquí podemos hacer una cantidad de videos sobre la gente que quiere y no quiere estudiar. O sea, hay toda una filosofía detrás de todo esto, que la gente no estudia porque no tiene oportunidad. En algunos lugares eso es cierto, pero en muchos lugares que hemos estado nosotros, hemos visto que mucha gente que quiere estudiar, estudia, se ingenia y sale adelante, pero la gran mayoría no le gusta. Y ahora el otro problema que tiene aquí, cuando usted habla del negocio ilegal del narcotráfico, de la delincuencia que el narcotráfico le provee, olvídese de la parte de la droga, simplemente los otros actos delictivos que yo le dije, como secuestrar, como golpear gente, como matar,
cómo sobornar, cómo proteger y tener armas. Una de las cosas que atrae mucho es esa cantidad de dinero que le dan, que es mínima, pero es mucho más de lo que a lo mejor el campesino gana, que es mucho más que lo que un mecánico en el pueblo puede ganar, que lo que un obrero en una fábrica puede ganar. Entonces esto le da a los jóvenes ese sentido de que para qué me pongo a trabajar si yo trabajo con los narcos, me pagan 10 veces más, o sea, es mínimo, pero le pagan 10 veces más que lo que le pagan a un obrero, número uno. Número dos, ando con un grupo de amigos, estoy todo el día haciendo lo que se me da la gana. Cuando quiero, cuando tengo tiempo libre, me emborracho con todos los licores que quiera, me visto más o menos bien, y si soy un poco, digamos, muy útil a la institución, o sea, a la corporación, al grupo delictivo, me ascienden, me dan una camioneta, me dan un vehículo, me dan armas, y entonces un muchacho de 16, 17, 18 años, 20 años, incluso algunos más adultos, prefieren esa vida porque ahí está esa mentalidad que yo les comentaba cuando hablaba de la delincuencia. Hay gente que le gusta este tipo de vida. Entonces, cuando tiene usted jóvenes en algunos países donde tiene usted todo este medio social, esta divergencia de gente joven que no tiene trabajo, que no estudia, que no tiene nada que el pueblo, el narcotráfico es el gran empleador, es el que reemplaza al gobierno y utiliza a estos jóvenes para cometer delitos, no directamente relacionados con la droga, sino delitos que le favorecen al narcotráfico, que le ayudan, por supuesto, al narcotraficante a lavar dinero, a esconder sus cosas, a poder escaparse, a sobornar policía, a sobornar políticos, toda esa estructura. Porque acuérdense que los narcos grandes se enaltecen cuando tienen un grupo muy selectivo en su grupo, en su organización. Entonces, generalmente tienen 4 o 5 personas muy confiadas que sí ganan bien, pero además el resto de la cofradía, el resto de la gente que trabaja con ellos, apenas sí subsiste. Los tienen, le digo, los tienen bien alimentados, ¿no? Le dan de comer mucho mejor que lo que pueden comer en su casa, les dan vehículos para que se transporten de un lado a otro, le dan armas, y además tienen un cierto poder ante el pueblo, ante la sociedad en la que vive, ante ese pueblito, esa ciudad, de que son alguien. O sea, tienen esa parte que le da a las pandillas de muchos jóvenes en todo el mundo, que por eso al no tener familia, al no tener medios económicos, al no tener medios académicos, al no tener trabajo, buscan pertenecer a una sociedad. Y como yo siempre he dicho, los seres humanos somos animales sociales, y si hay algo que nos ofrece esta oportunidad, nos vamos a ir a alinear con estos. El narcotráfico, amigos y amigas, en muchos lugares de esta tierra, particularmente de nuestros países, es un gran atractivo de esto, y es el que recluta mucha de nuestra juventud. Esto es un problema que no lo puede resolver, no se va a resolver con legalizar drogas. Esto no tiene nada que ver con legalizar el uso de la droga, la compra y venta. Este va a ser un problema social que tienen nuestros países, y que son problemas sociales que el gobierno tiene que eventualmente, supuestamente, resolver. Amigos, esto lo vamos a continuar. Un gusto en saludarlos. Los invito a que nos veamos en el próximo video.